Hoy, en 678, Plan de Viviendas en Marcha. Hemos presentado el 12 de junio, se ha anunciado el programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar, Procrear, lo llamamos nosotros, y hoy estamos, 20 de junio, 38 días después, haciendo el primer sorteo para el otorgamiento de la posibilidad de obtener esos créditos a 11.700 personas. Así que esto ya está en marcha en tiempo récord. Más que sensación de inseguridad en Estados Unidos. En Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, donde una persona ingresó a la sala del cine donde estaban estrenando la última parte de Batman y comenzó a disparar. Algunos pensaban que se trataba de una campaña de marketing, pero no. 12 víctimas fatales, más de 50 heridos. Los policías torturadores de Salta. Este es el patio de una comisaría. Están los efectivos policiales y están los detenidos. El joven está parado, ya tiene una bolsa de nylon sobre su cabeza. Efemérides recientes y Néstor en carta abierta. Una situación inédita que alguien con el poder de Néstor Kirchner, ex vicepresidente del país, esposo de la presidenta en ejercicio, vaya a una asamblea, lo hizo varias veces y se siente en el mismo lugar, prácticamente sin custodia, a hablar. Que creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas, realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza y gracias por invitarme a ustedes. El adjunto de Moyano dijo que hoy votaría a Cristina. Por supuesto que lo sé, ¿eh? Ignoraron las declaraciones. Diarioregistrado.com. Pereira, aliado de Moyano, volvería a votar a Cristina. El dirigente de los petroleros y adjunto de la CGT que lidera el camionero, Guillermo Pereira, expresó que volvería a votar a Cristina como presidenta. De esto tampoco se habla. Las multitudinarias marchas en España. La indignación contra los recortes desborda las calles de España. La subida del IVA es la puntilla que acaba con la actividad cultural de un país y con como decía, el acceso a la cultura por parte de la mayoría de la gente de este país, que también, pues quieras o no, es importante como vía de escape, aunque sea. Macri elogió las bondades del modelo. Cuando se lo hicieron notar, trastabilló. El campo es la gente. Si son personas de carne y hueso. Como Raúl, un productor que conocí en Mercedes, que con el esfuerzo de sus padres a los 18 años llegó hasta La Plata, con todas las ilusiones que se transformaron en realidad recibiéndose de ingeniero agrónomo. Y volvió ahí a Mercedes, fue creciendo, llegó el 2001, se fundió, volvió a empezar y fue superando día a día los distintos obstáculos que nuestro país nos pone y la realidad nos pone por delante. Y hoy produce arrendando miles de hectáreas. ¿A Raúl lo conoce la historia que contó Mauricio? No, la verdad que no, porque él contó que lo vio en un, no sé si en Expo Agro, no sé, yo no fui ahí. Digo, porque contó que quebró en el 2001, después levantó cabeza, digo, en el contexto de este gobierno nacional fue todo eso. No sé, no lo conozco a Raúl, no lo conozco. Porque criticó al gobierno, pero después contó una historia donde... Contó una linda historia de alguien que subió, bajó también, me pareció linda. Fue el 2001, digo, en este contexto fue. Sí. Habló de la historia de Raúl, dijo que levantó cabeza después del 2001, digo, en el contexto de este gobierno nacional. En este contexto, sí, claro, de esta década económica, sí. Digo, la levantada de cabeza de esta historia de Raúl que contó tiene que ver con el gobierno nacional, entonces. A pesar de... Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de amigables Notis. 1. Reconforta el cambio de época. Casi nadie quiere el modelo anterior. Revista 23.
Encuesta exclusiva. La centralidad de la política. Un portazo a los 90. Un trabajo de la consultora Ibarómetro muestra que a las transformaciones económicas y sociales registradas desde 2003 se suman cambios ideológicos y en plano de los valores. 2. En el Día del Amigo les regalamos esta frase. Como hay una palabra que no existe, que es buen amigo. O se es amigo o no se es amigo. No hay buen amigo, ni mal amigo. Si es mal amigo, no es amigo. Y si es buen amigo, no es buen amigo. ¿Es amigo o no amigo? Hace poesía y con la zurda 678. Lo bueno es que creo que ninguno tenía cuando me levanté a las 5:40 de la mañana. El Diego ya estaba despierto. El Diego ya estaba despierto. Yo no sabía cómo iba a hacer la nota. 3, 5, 7 hice yo. En vez de 6, 7 y 8, 3, 5, 7. Y hoy salís en la apertura. O sea que... No. Esa es la que yo no entiendo. Esa es la que se... Aunque la corpo patalee, el programa que no tiene contra. Yo tengo esas noches de insomnio, ¿viste? Que entro a soñar. Perdón. Yo tengo... No, Diego, te explico. ¿Cuántas veces vos habrás tenido insomnio? Entonces yo aprovecho las noches de insomnio, que es cuando más cansado estoy, que son 6, 7, 8 de la mañana y no me duermo, que son 6, 7, 8 de la mañana y no me duermo. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Epa, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Todo bien. Me alegra mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa Carlos Girotti. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Carlos es sociólogo, miembro de la CTA y de Carta Abierta. Muchas gracias por venir. Al contrario. Vamos a arrancar con el primer informe del día. Tiene que ver con nuestra sección Efemérides Recientes. Seguimos repasando a 4 años de la 125. Vemos el tratamiento que le dieron los medios al tema y la palabra de Néstor Kirchner a los miembros de Carta Abierta, que ayer citaba Ricardo Foster acá en el programa cuando hablábamos de la 125. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Efemérides Recientes y Néstor en Carta Abierta. La sección Efemérides Recientes sigue permitiendo una esclarecedora visión retrospectiva de hechos trascendentes. A 4 años del lockout agromediático, estos son tramos salientes de las efemérides recientes de ayer con algún agregado. Que la historia me juzgue. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Cobos, que realmente no lo conocía, no lo tenía. Me pareció fabuloso lo que dijo, me pareció brillante, pausado. Fue fabuloso. Pasé una noche increíble. Usted había votado en contra del gobierno que formaba parte y al mismo tiempo parecía que estaba festejando. Eso es una contradicción como muy fuerte. No, pero yo no estaba festejando, la gente es la que estaba festejando. No, pero yo no estaba festejando, la gente es la que estaba festejando. Hoy corrió el rumor de que podía renunciar la presidenta. Ayer terminó un estilo de ejercicio del mando. Basta. Pasado 4 años uno puede observar dónde están los 2 principales protagonistas de ese conflicto. Cobos está en Mendoza, no tiene ningún cargo partidario, ni legislativo, ni ejecutivo.
¿Dónde estamos, Cobos? Estamos en el Parque General San Martín, en el Club Mendoza de Regata. De la política está alejado. A ver, estoy acercado, soy delegado del Comité Nacional, hablando con las autoridades partidarias, emitiendo alguna opinión de vez en cuando, Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner ganó las elecciones con el 54% de los votos. Nace una estrella. Nació una estrella que es Alfredo De Angelis. Estoy con Alfredo De Angelis, ya es una figura nacional que no necesita que lo presente. Por el caso de Alfredo De Angelis, que ha resultado un líder casi como natural. Estamos recibiendo mensajes de Angeli presidente, de Angeli... Ya no está el presidente. ¿Quieren que le pregunte? Ahí leí en un diario, en Clarín me parece, que usted estuvo ayer en un restaurante y estaba en la vereda ahí almorzando o comiendo, no sé, estaba en la vereda y que la gente se acercaba, lo saludaba, que parecía una estrella de la televisión. Revista Gente, agosto 2009. De Angeli tiene novia. Alfredo es romántico, transparente, un tierno. La carita que puso Alfredo De Angeli este fin de semana en la rural cuando le decían tiene novia. Sí, claro. Que parecía una estrella de la televisión. Gracias a ustedes por todo lo que han hecho. Vamos a entrevistarlo. ¿Perdón? Entrevistarlo. ¿A quién? No, dijo por todo lo que han hecho. No, gracias a ustedes por todo lo que han hecho, sí, seguro. Por el sector agropecuario, por el país. Vamos a un corte. Cuando volvamos, intentaremos averiguar si es verdad que en la oposición hay consenso con comparten las ideas de la mesa de enlace. Alfredo De Angeli, un personaje del 2008. Yo diría el personaje, ¿eh? Y cuando seas viejito y recuerdes, con tus hijos grandes ya, recuerdes el 2008, ¿cómo, con nostalgia lo vas a recordar, con añoranza, No sé cuándo llegue esa edad. Hay predicciones que en el 2009 había sufrido un atentado, yo dije. ¿Puede haber un atentado contra Cobos? La Unión Cívica Radical teme que haya un ataque contra el vicepresidente. Julio Cobos puede ser víctima también de un atentado. Hay predicciones que en el 2009 había sufrido un atentado, yo dije. Vamos a volver a hablar del vicepresidente Cobos, que parece ser el hombre del momento en Internet. Enseguida aparecieron los videos homenaje en YouTube, como este. O este de Super Cobos. No podía ser lo que estaban haciendo los medios de comunicación con la cobertura, la famosa pantalla partida, que es igualar a la investidura más importante con quien se te ocurra. La Casa de Gobierno está abierta para todos y para todas, para todos los sectores, pero para dialogar, para acordar y para entender. Muchas gracias y muy buenas tardes. Han sido las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández. 26 minutos ha durado el discurso de la Presidenta de la Nación. Vimos recién las pantallas partidas. Eso fue antes del debate de la ley de medios y ahí pudimos volver a ver lo que era el abuso de la posición dominante, la impunidad de la posición dominante. Fue terrible lo que hicieron ese año los medios concentrados. Me acuerdo de que cuando la Presidenta manda el proyecto a la Cámara de Diputados, la mesa de enlace dice, vamos a ir a visitar a todos los diputados este fin de semana. No era ir a visitar, era ir a agredirlos, a escracharlos, digamos, ¿no? Era lo que se planteaba claramente. Si sitiaban la casa de algún legislador, no estaban mandados por la mesa de enlace, estaban actuando, digamos, con iniciativa propia. Plan de acción, promover visitas a legisladores en todo el territorio nacional. No estaban mandados por la mesa de enlace, estaban actuando, digamos, con iniciativa propia. Empezaron a tocar el timbre a todos. Ajá. A los que no me atienden, a los que me atienden charlaremos, al otro tocarle el timbre. Vendremos con los productores, muchachos, este lo votamos, a este hay que decirle que tiene que hacer que vamos a presentar los proyectos, vamos a ayudarlo, vamos a asesorarlo, vamos a ponerlo a disposición. ¿Y cuando alguien diga que no, qué? Bueno, al index. No, lo ponemos en la día, vendremos a Carlos Santos y el diputado de tal provincia nos prometió y no nos cumplió. El diputado de tal provincia nos prometió y no nos cumplió. No hay desabastecimiento, no hay nada. Estamos en protesta. Y le pido disculpas al pueblo de Buenos Aires si le faltó góndola, comida en las góndolas, pero nosotros podíamos ser los culpables. No hay desabastecimiento, no hay nada. El triunfo que hemos tenido, digamos, en la última elección, que ha ratificado a la Presidenta de la Nación con un porcentaje histórico del 54%, creo que también es una respuesta a las actitudes de los dirigentes del estilo de Cobos.
Luego, al debatirse el tema en el piso, Forster y Moca dieron sendos pies para recordar cuando Kirchner visitó en 2 oportunidades Carta Abierta. Recuerdo la primera vez que vino Néstor Kirchner a Carta Abierta fue el sábado anterior al famoso voto no positivo de Cobos. Y tuvo una larga intervención muy potente, muy interesante. Y dentro de su intervención dijo una frase que en ese momento a mí por lo menos me hizo pensar. Dijo, vamos a tener que agradecerle a la mesa de enlace lo que está haciendo por nosotros. Yo estoy seguro que con el tiempo vamos a obtener la victoria en la sociedad, en la calle, en la gente, porque todos ustedes saben que la lucha que estábamos llevando teníamos razón. Podemos haber tenido imperfecciones metodológicas. Estábamos peleando con un enemigo realmente poderoso, fortalecido, con alto nivel de organización, con alta concentración de poder. Como dijimos cierta vez, con fierros mediáticos esta vez, pero muy fuertes. Y estamos ahí, es decir, se va a seguir discutiendo a fondo. Hay un interregno, pero yo creo que es fundamental discutir el modelo productivo y el modelo de distribución del ingreso en la Argentina, profundizarlo y determinar que la Argentina tenemos concluir. Y ahí las palabras de Néstor son palabras muy poderosas. Es la palabra de alguien que ve que la noche, la oscuridad, la dificultad pueden estar ahí, pero que saca de esa dificultad algo bien potente y bien interesante, que es percibir que se está creando un lenguaje propio, una mística propia, un fervor necesario, un apasionamiento sin el cual no hay proyecto político que pueda desplegarse con intenciones transformadoras. Claro. Me parece que la 125, el 2008, es un año que a la distancia es fundamental para pensarnos, ¿no? No quería dejar de decir en relación a esa mañana que mencionaba Ricardo, que conocí a un personaje que era el expresidente y que era el jefe del movimiento popular de esos días, compartiendo en términos horizontales una discusión de una frontalidad y de una exigencia, porque a la gente que estaba ahí no fue a escucharlo y a aplaudirlo, fueron a interpelarlo. Y una de las interpelaciones centrales fue el problema de la comunicación del gobierno. No nos derrotaron, que podemos haber tenido 1000 errores, pero de comunicación o no, todo lo que pueda, todo es aceptable. Siempre se dijo de Kirchner que era distante, autoritario, crispado, y la verdad que yo no recuerdo, porque una situación inédita, que alguien con el poder de Néstor Kirchner, ex vicepresidente del país, esposo de la presidenta en ejercicio, vaya a una asamblea, lo hizo varias veces y se siente en el mismo lugar, prácticamente sin custodia, a hablar. Y recuerdo que después de la derrota del 2009, también, la primera salida la hizo viniendo a una asamblea de Carta Abierta en un parque. En un parque, llegó en un auto, se bajó, se acercó, esperó que terminara quien estaba hablando y intervino. Una semana después de la derrota de 2009, Néstor en Parque Lezama. La presencia de Néstor en esta plaza, estamos en la plaza pública como estamos en muchos otros lados. Hay un infortunio en lo que pasó, y el infortunio exige más imaginación política, más compromisos. El infortunio es consejero de nuevos pensamientos. No es posible un político o la vida política con efectiva grandeza y autocreación si solo pensáramos en éxitos permanentes. Sería un logro mecánico. ¿Cómo serían nuestras vidas exitosas? Una vida de publicidad de televisión, de publicidad de un perfume, de un alfajor. Yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo este tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, que creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas, realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza y gracias por el interés de todos.
Bueno, muy bien. Carlos, te veíamos, de hecho, en uno de los videos se te veía al lado de Néstor Kirchner. Eso fue en la Biblioteca Nacional, me parece, ese video que se te Fue la segunda vez que estuvo Néstor. Era fin de año y vino para la asamblea del Brindis. Y es como dice Ricardo, ¿no? Llegaba, bueno, todo el mundo lo saludaba y el tipo se quedaba a un costado. Él era consciente de que ahí había una asamblea, que alguien estaba en el uso de la palabra y esperaba. Y lo hizo las 3 veces que estuvo en Carta. La primera vez fue con un conjunto de personas. Estaba Alberto Fernández, estaba Oscar Parrilli, Carlos López, Chango y Casuriaga. Y en esa asamblea que recordaba a Ricardo ayer, alguien le pregunta, es un compañero que integra hoy la coordinación de Carta Abierta, es Héctor Pollese, de Flaxo, y le pregunta por el tema de la comunicación, ¿no? ¿Por qué razón la TV pública no informa mejor? Va al frente, ¿no? Y Néstor dice, bueno, tenemos que pensar una alternativa, tenemos que pensar un Canal 7 distinto. Pero los dejo con el jefe de gabinete, a ver si les puede explicar mejor que yo. Y entonces salió de la asamblea y dijo, pero tenemos que hacer otro tipo de comunicación. Es decir, había una sencillez, algo que era tan complejo, tan difícil en ese momento, este tipo tenía la particularidad de hacerlo sumamente sencillo. Hay que cambiar la TV pública. Y la segunda vez que fue esa que aparece ahí en el video, vino a saludar, era el brindis de fin de año, terminamos brindando, todos, era realmente una cosa muy, muy potente, porque este tipo nos transmitía esa alegría que luego en esta asamblea que se ve en Parque Lezama aparece con toda la fuerza. Hacía una semana de la derrota electoral de 2009, él no había dado ninguna entrevista a ningún medio, no había salido a la calle. La noche anterior nos avisó, solo 2 compañeros sabíamos de la coordinación de Carta que Néstor iba a ir a Parque Lezama. Y cuando él llegó, bueno, si la imagen lo pudiera mostrar, la cara el momento de perplejidad de los compañeros, ¿no? Y después cuando él aparece la gente se para y el compañero que estaba coordinando la asamblea, que es Pelín Narvaja, que era uno de los que sabía que Néstor iba a venir, levanta la consigna Néstor presidente, a una semana de la derrota del 2009, ¿no? Y teníamos la sensación de estar en cancha rayada, ¿no? Ahora, te dejaste ahí un suspenso que me permite entrometerme, digamos. Sí. Cuando hablaste de Alberto Fernández, yo imagino la escena. Se va Kirchner y queda Alberto Fernández con Carta Abierta para expresar qué pasaba con las comunicaciones. Exacto. ¿Recordás qué dijo? No, porque yo me fui con Néstor, salí con Néstor. Muy bueno. Pero y demoró Alberto Fernández en salir. Después cuando los compañeros comentaron este hecho, todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que en medio de este despelote Canal 7 pase un partido de ping-pong? Esto era lo que le estaban cobrando, ¿no? Eso era. Y la gente se lo decía en la cara y él respondió a esta situación como respondió a otras. Por ejemplo, otro compañero en esa circunstancia le preguntó sobre la necesidad de reformar el Estado. Es decir, no es que ahí había gente que le iba a chupar las medias a Néstor Kirchner. Ahí estaba la asamblea de Carta Abierta que surgía en esos momentos, y con absoluta naturalidad lo consideró uno propio, y él tuvo la grandeza, porque yo creo que esto habla de la grandeza de Kirchner, él tuvo la grandeza de hacernos sentir que era uno más en la asamblea, cuando todos sabíamos que no lo era, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha marcado a todos. Yo por suerte dije que me iba a emocionar, estoy evitando hacerlo, pero termino con una anécdota. Después termina la asamblea de Parque Lezama, salimos por los bordes del parque de la vereda y había unos trabajadores haciendo un asadito que era la gente que estaba reparando el pavimento de la calle. Y uno se acercó y dice, che, ¿lo podemos saludar? Entonces yo le digo, mirá, Néstor, hay unos compañeros ahí que están... Sí, vamos. Fue pum, pum, pum. Y estaban haciendo falda a la parrilla.
se arremangó, tenía una camperita, hacía un frío de órdago ese día y se puso a comer el asado de falda con las manos al lado de los compañeros. No era una pose, ¿eh? Se quedó todo el mundo ahí charlando y después se fue. Y esto nos quedó a todos prendido como, no sé, prendido en la piel, ¿no? A ver, Cintia. Ese poder militante de Néstor Kirchner, ¿no? De ir y socializar en la calle, no solamente con los jóvenes, sino también con esta cosa, la imaginación ante la derrota. Y una anécdota, recuerdo, pocos intendentes ganaron en 2009, fue claramente una derrota, pero en un distrito que se ganó fue Mar Chiquita. Mar Chiquita, en la costa argentina, pero además en la costa bonaerense, claro, pero el núcleo de la mesa de enlace, ¿no? Ahí se reunía y se concentraba el corazón de las reuniones de la mesa de enlace, y sin embargo Jorge Paredi, con una acción militante sobre la juventud, gana las elecciones. ¿Y sabés qué hicieron? Cuando le pidieron el centro, el club de la sociedad rural, el salón de la sociedad rural, para una fiesta de 15, y festejaron haber ganado las elecciones en 2009, uno de los pocos intendentes. Y eso tiene que ver con ese mensaje que impartía Kirchner, me lo dijo Paredi, sobre imaginar cómo continuar frente a la derrota. Sandra. Sí, bueno, retomando lo que decía Cintia, hablando de las elecciones del 2009, de las que venía Néstor ese día en Parque Lezama, y hablando de los intendentes, hubo muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires que le jugaron mal, ¿no? Que habían ido en 2 listas. Habían jugado también con De Narváez. Y me parece que también en ese momento empezaba como una búsqueda del kirchnerismo, de Néstor Kirchner, hacia una construcción que entendiera un proyecto, porque hasta ese momento, desde el 2003 hasta el 2009, incluso había pasado la elección anterior en la que fue elegida Cristina como presidenta, pero así todo había sido un camino para salir del infierno del 2001 y de generar grandes consensos que eran convenientes a mucha gente. Pero creo que recién en ese momento, con la 125 y después en las elecciones, empieza a cobrar cuerpo y volumen esto que ahora podemos llamar proyecto nacional y popular, y que necesita evidentemente, para tener representantes representados que entiendan qué es qué país quieren, qué modelo quieren, ¿no? Creo que ahí empezaba esa búsqueda. Vamos a cambiar de tema. Pasamos a lo que pasó en Estados Unidos. Al menos 12 personas murieron y alrededor de 50 personas fueron heridas en un tiroteo que tuvo lugar en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, en el estreno de la película Batman. El debate tiene que ver sobre la tenencia de armas en la sociedad norteamericana. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Más que sensación de inseguridad en Estados Unidos. Una nueva masacre en Denver engrosa la lista que ubica a la sociedad modelo de la derecha argentina en la cúspide del ranking de disvalores y sensación de inseguridad. En Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, donde una persona ingresó a la sala del cine donde estaban estrenando la última parte de Batman y comenzó a disparar. Algunos pensaban que se trataba de una campaña de marketing, pero no. 12 víctimas fatales, más de 50 heridos como consecuencia de un hombre que ingresó vestido de negro, como si fuese el villano de la película de Batman, con chaleco antibalas, comenzó a disparar. A mí lo que me impresiona es la forma cíclica en la que aparecen en los Estados Unidos esta clase de masacres individuales de personas desquiciadas. Vaya a saber uno cuál es la causa por la cual terminan provocando estos asesinatos masivos. Vamos a mostrarles imágenes impactantes, vienen de Estados Unidos. Fíjense, este hombre está entrando a un bar. Claramente lleva un rifle automático, ¿lo ven? Impresionante. Registrado por la cámara de seguridad en una vereda. Entró al bar y empezó a disparar. Bueno. Hirió a 17 personas. Esto pasó en Alabama, en un pequeño pueblo llamado Tuscaloosa. Masacre en una peluquería en Estados Unidos. Un hombre entró a tiros al local que estaba lleno de clientes. Mató al menos a 8 personas. Información de último momento, tiroteos en un colegio en Estados Unidos, en Ohio. En Alabama, Estados Unidos, allí otra vez una universidad y otro tiroteo. Alerta en C5N, disparos en una universidad. Esta vez el hecho ocurrió en Oakland. Un hombre empezó a abrir fuego indiscriminadamente contra la gente
5 personas fueron asesinadas y varias fueron heridas. En un pequeño y pacífico poblado del estado de Texas, un hombre disfrazado de Papá Noel mató a 6 personas de una misma familia y después se suicidó. Una persona ingresó a la sala del cine donde estaban estrenando la última parte de Batman y comenzó a disparar. I'm sure that many of you who are parents here had the same reaction that I did when I heard this news. My daughters go to the movies. What if Malia and Sasha had been at the theater, as so many of our kids do every day? Reaparece, por supuesto, la figura de Michael Moore con aquella película en la que hablaba justamente del descontrol que con las armas hay en los Estados Unidos. Sí, es Bowling for Columbine, uno de los documentales más vistos en la historia de Estados Unidos, y en el cual Michael Moore se asomaba a documentar la obsesión por las armas. Can I help you? Yeah, I'm here to open up an account. Okay, what type of account would you like? I want the account where I can get the free gun. Okay. You do a CD and we'll hand you a gun. We have a whole brochure here that you can look at. We have a vault, which at all times we keep at least 500 firearms. 500 of these you have in your vault? In our vault. Wow. There you go, Mike. Okay, thank you very much. Wow. Well, here's my first question. Do you think it's a little dangerous handing out guns in a bank? La película era la de la famosa entrevista a Charlton Heston, que era el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, que Charlton Heston, indignado, se para y se va y lo deja a Michael Moore hablando prácticamente solo. Have you ever been a victim of crime? No. Never been assaulted or no violence toward you, or you have guns in the house. Loaded. They're loaded. No. Well, but let me ask you really need a weapon for self-defense. You need it loaded. In other countries where they don't have the murder rate, the gun murder rate that we have, that many people say, well, that's because they don't have guns around. It's hard to get a gun in Britain or Germany or whatever. I come from Flint, Michigan, and last year a little 6-year-old boy took a gun into a classroom and shot and killed a 6-year-old girl. And it was really a tragic thing. And this was kids, though. Kids. This was 6-year-old. Yeah, did you hear about this? Yeah. 6-year-old shooting a 6-year-old? Yeah. Well, here's my question, though, is that after that happened, you came to Flint and held a big rally. Mm-hmm. Just as he did after the Columbine shooting, Charlton Heston showed up in Flint to have a big pro-gun rally. Yeah, but did you feel it was being at all insensitive to the fact that this community had just gone through the Actually, I wasn't aware of that at the time we came. We came and did a early morning... Had you known that, would you have come? I don't know. I have no idea. Maybe not. Yeah. Maybe not. Okay. Do you think you'd like to just maybe apologize to the people in Flint for coming and doing that at that time, or? Do you want me to apologize? Me to apologize to the people in Flint? Yeah. Or the people in Columbine for coming after their horrible tragedy? I mean, why do you go to the places after they have these horrible tragedies? And I'm a member of your group here. Yeah. I'm afraid we don't agree on that. You think it's okay to just come and show up at these events? No. You don't think it's okay? Homero, necesitamos algo para proteger a esta familia. Estamos de acuerdo, Marjorie. Ustedes merecen tranquilidad y tranquilidad es lo que tendrán. ¿Quiere una pistola, por favor? ¿Me ayudas a bajar mi balón, papá? Por supuesto, hijita. ¿Quieres que baje al gato? No, gracias. Junta de la Asociación de Rifles, venga y dispare su opinión. ¿Más galletas de chocolate, compañeros? ¿Quién quiere otra cerveza? ¡Ay! ¿Usas el revólver como abrelatas? Sí, la uso para todo. Para finalizar, ¿cómo no oponer a estos violentos y enroscados Batman modernos a aquel querible ingenuote panzón de Adam West? ¡Me engañaron con mis trucos! Esto es lo que buscaba, pero
¿Estás muerto, Batman? No del todo. Evitamos su malévolo plan. Bueno, muy bien. A ver, Carlos, ¿qué se te ocurre con este episodio? Que, por cierto, es rarísimo, digamos, porque el tipo entró inclusive disfrazado de villano, digamos, entró como a reproducir una escena, digamos, de la película Batman, porque iba con el nuevo... Está por ahí, anda por acá también, perdón. No me hagan esos chistes que me hacen mal. Me explotó un foco. Justo de atrás. Sí, claro, justo de atrás. Digo, ¿qué reflexión te dispara, digamos, usando otra vez la palabra, una situación así, donde un tipo se disfraza de villano en un estreno? Creo que lo raro no es eso, Lucho. En todo caso, eso será parte de una patología y habrá especialistas que puedan analizarlo con más propiedad que yo. En realidad, lo asombroso de todo esto es que los Estados Unidos de Norteamérica se constituyeron como nación con un rifle en la mano. La conquista del oeste. Me acuerdo cuando era pibe había una serie que se llamaba El hombre del rifle. No era José Pérez, era El hombre del rifle. Esta idea de que era posible avanzar, conquistar a sangre y fuego y que cada individuo tenía el derecho por sí ante sí de permanecer armado, aun cuando, constituida la nación estadounidense, el monopolio de la violencia quedara dentro de los límites del Estado. Y sin embargo el ciudadano tenía, en función de la propia Constitución norteamericana, el derecho de usar armas, como lo dice este tipo, Charlton Heston. Bien, yo digo, una sociedad que tiene la pena de muerte en varios estados. Una sociedad que ha hecho tabla rasa con varios pueblos del mundo a sangre y fuego. Que ha hecho del napalm casi una religión. Una sociedad que insiste una y otra vez en basar su poderío en base al armamento, y en este caso el armamento nuclear, bueno, no puede menos que desembocar en una situación de este tipo. Porque el ciudadano, el verdadero ciudadano, permanece oculto detrás de esta parafernalia. Y en todo caso el poder, el único poder que se legitima, es aquel poder que está basado en las armas. A mí una frase que me llamó mucho la atención de parte de Obama y del gobierno, en realidad todo el gobierno comunicó eso: no es un acto terrorista lo que ocurrió. Entonces pensaba, ¿qué entenderán por terror? ¿No? Porque no hay escena más terrorífica que un tipo disfrazado que entra a matar gente, que se confunde inclusive la escena de los asesinatos con la película, digamos. No hay escena más siniestra, no hay escena más terrorífica, yo creo, que lo que se vivió hoy a la mañana, o por lo menos lo que nos enteramos hoy a la mañana. ¿Qué se entenderá por terror en Estados Unidos cuando dicen esto no fue un acto terrorista? Querrían decir que no fue ningún árabe. Claro. Pero que lo digan, digamos, así entonces. El lenguaje norteamericano es eso. No tuvo ningún árabe y tuvo que ver en esto, digamos. Claro. Que sería una forma de diferenciar en todo caso el terror, o la idea de terror, ¿no? Yo creo que lo terrible... El tema de esta concepción del eje del mal, ¿no? Que sigue siendo en realidad lo que define el terror para los Estados Unidos. Cuando el terror proviene en realidad de un emergente, de una sociedad violenta, en la cual está naturalizado el uso de las armas como algo que se venden en los supermercados, ¿no? Hay una vitrina y se compran como caramelos. Me parece que esto muestra, digamos, una definición de valores que es a las claras lo que prima en esa sociedad, digamos, el síntoma más patológico de esa sociedad, que tiene otras cosas rescatables como toda sociedad humana, pero como poder imperial en rigor, y además como ellos no son culpables de las atrocidades que generan y que realizan, ¿no? Porque la verdad que cuando dicen, bueno, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, esto no es un acto terrorista, y el acto terrorista que siguen cometiendo con la base de Guantánamo, con la violencia indiscriminada, con la naturalización de secuestrar a un tipo y matarlo y tirarlo al mar, porque
nada, porque es un terrorista, violando toda la normativa internacional, cuando son ellos los que lo hacen, me parece que está en esa naturalización, pero al mismo tiempo hay un punto en que ya se les vuelve muy en contra. Hoy me llamó la atención una declaración de Bloomberg, el alcalde de Nueva York, pidiéndole a Obama y al candidato republicano que por favor se empezara a hablar en serio qué se iba a hacer en los Estados Unidos con el tema de las armas, con el tema de la disponibilidad de armas que había en la sociedad. Porque este chico, que evidentemente tiene una patología, digamos, ninguno de nosotros es experto para evaluar el caso particular, pero que ya su casa también la tenía, claro, tiene con trampas explosivos que ni siquiera los expertos del FBI saben cómo desactivar, están viendo qué van a hacer porque son un cablerío y sustancias químicas, digamos, estaba muy trastornado, pero tenía acceso a eso. Un ciudadano norteamericano tiene acceso a eso, mientras que ellos controlan todo lo que transportan el resto de los ciudadanos del mundo. Exactamente, ahí está el problema. Y no son armas para... Sí. Simplemente un apunte. No estamos hablando de armas de caza. No. Lo que el ciudadano norteamericano puede comprar son fusiles de asalto. Claro. Sí, sí. Eso puede comprar, fusiles de asalto. A ver, Orlando. Sí. Ampliando lo que dijeron, yo estaba pensando que en Estados Unidos, después de todo lo que fue ocurriendo, hay cada vez más vigilancia. Hay un gran hermano que vigila todo. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener un arsenal? Esa es la primera pregunta. Es posible, sí, de hecho hay. Pero ¿cómo es posible? Y yo creo que hay una individualidad que impide la intromisión colectiva, esa curiosidad que habitualmente se tiene en Estados Unidos. No lo sé explicar, pero creo tratar de entenderme. Después pensaba en el informe, cuando hablaban de ese murciélago y Robin, se hablaba, era la palabra en castellano, la figura del cómics, y pensaba que hay una distancia en aquel murciélago entre el candor, lo infantil, si querés, con este Batman, cada vez más litúrgicamente y tecnológicamente violento. Y cuando alguien, como vos dijiste, no somos expertos, cosa que yo estoy seguro que en este panel estoy seguro de que las reflexiones no van a centrarse en ninguna especialidad. Yo pensaba que vi hoy hablar a alguien de la climatología de Colorado, que es el territorio, la provincia, el estado, que producen las montañas rocosas sobre el carácter de los individuos. Y pensé, y siempre pienso en los medios, porque es de lo único que sé, de lo único que sé algo, y digo, aparecen los expertos en patologías, psicologías, en psicópatas, los expertos en cómics, los expertos en héroes de ficción, los expertos en malvados que odian a esos héroes de ficción, los expertos en armas, están pasando por todas las televisiones del mundo, por todos los medios, con un caradurismo que espanta, y yo digo, volvemos a esa puerilidad, y pensaba casi con ironía que Batman no pudo garantizar la seguridad de Denver. A ver, Cintia. Volviendo al tema de las sociedades armadas, claramente es una cuestión cultural en Estados Unidos, es una de las sociedades más armadas del mundo, pero obviamente no es la única. Y el estudio que se hace sobre las muertes en distintas sociedades, muchas de ellas, la enorme mayoría son por armas en la casa para usar con motivo de defensa. En la Argentina hay un plan de desarme del Ministerio de Justicia hace varios años y a veces las anécdotas, los ejemplos personales sirven periodísticamente. Las estadísticas dicen que las víctimas en general son niños e intrafamiliares, las víctimas de gente que tiene armas y en general tienen más de una para protección personal. Yo a los 5 años, mi abuelo tenía un arma en su casa y sufrí un disparo de un arma de fuego, un calibre 22, que me impactó en el pecho, a la altura del corazón, del otro lado. ¿A vos? A mí, sí, porque había armas en la casa por un concepto de seguridad, que fracturó la costilla y se alojó debajo de la axila, a la altura del corazón del otro lado. Y era una situación justamente de tener armas en la casa por una cuestión de seguridad. Claro. Y es, digamos, soy un ejemplo estadístico de cómo las víctimas son en general intrafamiliares y por lo general son niños. Ahora, en este caso, tal cual lo describieron Lirotti y Nora, ¿no?, que son los que hablaron en general, se trata de una masacre, de un personaje imbuido de algún carácter psicológico enfermizo que desconocemos, como pasó en todas esas
Y yo pensaba, por supuesto que es un país particular, Estados Unidos, 300 millones de habitantes, infinitas o variedad de etnias, de contradicciones. Y pensé que acá tuvimos una tragedia, estoy tratando de recordarla porque la olvidé bastante, en Carmen de Patagones, a lo mejor puede dar más precisión. Sí, te dejo la precisión. Un estudiante entró a la escuela armado y hirió a otros estudiantes en una escuela secundaria, que fue todo un hecho. Que en ese momento era Mario Porto, el director de escuelas de la provincia de Buenos Aires, y asistieron especialmente a la comunidad educativa por el impacto que esto produce, pero fue un hecho absolutamente excepcional en la historia, no solo educativa, en la historia social argentina. No, claro, en Estados Unidos aparece. En cambio, en Estados Unidos son cíclicas. Hasta Papá Noel, digamos, un tipo disfrazado de Papá Noel. Un raconto de las masacres, y son masacres individuales en los Estados Unidos, no son personajes que van, solo matan y después o se suicidan o son atrapados. Y a lo mejor en esto que yo dije así, borrador, ese individualismo que no nadie se mete en la vida del otro, permite que alguien, porque es muy difícil pasar inadvertido un personaje que va cargando de bombas y de material bélico su casa en la soledad, y que nadie de sus alrededores haya sospechado nunca nada. No hablo ya de la policía, de un vecino, de algo. Es muy raro. Esto ha pasado con muchos personajes en Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan? También hace, no sé por qué no lo dieron, a lo mejor se olvidaron. Fue el hombre que tiraba desde el baúl del auto, de un auto relativamente viejo, levantaba la tapa del baúl, por supuesto conducía a otro, el cómplice, mataba gente, y tiraba al azar a una víctima determinada que estaba en una gasolinera o en un camino. Mató más de 12 personas en un periodo de tiempo determinado. Al final lo encontraron. Orlando, una sociedad que justifica la barbarie de Hiroshima y Nagasaki como la sociedad norteamericana. Está clarísimo. Vamos a cambiar de tema, pasamos a la crisis internacional, simultaneidad de marchas y protestas por los ajustes y los recortes, la crisis en España y las similitudes con Argentina del año 2001. Vemos el informe, dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. España 2012, Argentina 2001-2002. El parecido cada vez más abrumador. Los medios dominantes argentinos siguen sin ocuparse del agravamiento de la crisis en Europa, los miles de despidos, los suicidios en masa en Francia, etcétera, etcétera. Son estas nuevas postales. Buen día, amigos, el gusto de saludarlos desde Madrid, pero los estoy saludando con algo inesperado de Madrid, porque llegar a Madrid y encontrarme con piquetes en la Gran Vía y en la calle de Alcalá y no poder pasar. Fernando Bayo, muy buenos días. Esto sí que no me lo esperaba, o por lo menos para nada estoy acostumbrado. Buen día. Buen día, Víctor Hugo. Pues efectivamente es un panorama al que tampoco estábamos acostumbrados en los últimos años aquí en España, y al que poco a poco en las últimas semanas y meses cada vez más nos estamos habituando. Protestas en la calle de todos los sectores, las manifestaciones, las protestas multitudinarias de trabajadores públicos, de funcionarios que protestan por los recortes que hoy, en este mismo instante, en el Congreso de los Diputados está convalidando el gobierno. Comienza la votación. Comunico a la Cámara que en esta votación ha habido 3 votos emitidos telemáticamente, que añadiré al resultado. Sí, 180, no, 131, abstención 1, queda por lo tanto convalidado el decreto ley. No hay dinero en las arcas públicas, señoría. No hay dinero para pagar servicios públicos. Hay que reducir gastos públicos, servicios públicos, porque nos conviene para crecer. Unas recomendaciones, como decía, que son obligaciones del propio Consejo Europeo. Traía usted unos presupuestos de ajustes, y solo de ajustes, sin crecimiento, que iban a conducirnos a más recesión, y así estamos, señor Montoro. Y el señor Rajoy, como los malos toreros, ha gritado: dejadme solo. Y solo se ha quedado, señor Rajoy, solo en esta Cámara. Sobre todo cuando se está jugando la economía de un país y pidiendo a los ciudadanos españoles los recortes que está pidiendo. Cojan el avión a Bruselas y díganle esto, que es una barbaridad, que es una barbaridad.
La indignación contra los recortes desborda las calles de España. Manifestaciones en más de 80 ciudades responden masivamente al mayor ajuste de la democracia. 100.000 personas se concentran en la protesta de Madrid. Es la puntilla que acaba con la actividad cultural de un país y con, como decía, el acceso a la cultura por parte de la mayoría de la gente de este país, que también, pues si quieras o no, es importante como vía de escape, aunque sea. Que son unos recortes más drásticos que siempre caen en las espaldas de los trabajadores y la gente, que nosotros no hemos generado esta crisis. Manifestar nuestro frontal rechazo a unas medidas que consideramos inadecuadas, injustas y que recaen siempre sobre las víctimas. Nos están machacando al pobre trabajador, al pobre parado. No vamos a poder darles una educación ni una carrera porque todo está carísimo. La subida del IVA, pues fatal para todo el mundo de abajo, se entiende. España 2012. Argentina 2001-2002. ¿Qué le hubieras regalado hoy al presidente de la Nación el día de su cumpleaños? Mi pija, porque ya mi se lo di. Por último, aunque parezca increíble, ningún canal de noticias argentino, aunque 678 ya lo puso al aire 2 veces, reprodujo este archivo que dramáticamente muestra la similitud entre la España arrodillada de hoy y la Argentina de 2001. De Guindos 2012. We approve the reform of the labor market, and you will see that it's going to be extremely aggressive, and going to be flexibility in the collective settlement agreement. We'll reduce insurance payments. Well, you will see, because I think that is a real modification of legislation. That will be very good. Cavallo 2001. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. We approve the reform of the labor market, and you will see that it's going to be extremely aggressive. Bueno, muy bien. A ver, Carlos, ¿qué pensás de lo que pasó ayer y de lo que está pasando en España? Es doloroso no solamente por lo que estamos viendo, es doloroso porque, a diferencia de la Argentina del 2001, la sociedad española viene trayendo deudas que no ha podido pagarse a sí misma. Lo sabemos concretamente con lo que significa el juicio al franquismo, a los crímenes del franquismo. Pareciera ser que es una sociedad que durante tanto tiempo hubiese perdido la memoria, y organizarse habiendo perdido la memoria es infinitamente más doloroso que organizarse con la memoria como bandera. En el 2001, el pueblo argentino, sometido probablemente a una de las peores circunstancias de su historia reciente, supo dar una respuesta que no reconocía dirección orgánica, que no reconocía mayores liderazgos que aquellos surgidos durante la época de la resistencia al neoliberalismo. Y de allí surgió, en el 2003, lo que hoy conocemos como kirchnerismo. Bueno, las diferencias con España son gritantes, porque la crisis de los partidos políticos españoles, aún de aquel jefe de la oposición que hablaba hace un ratito y que lo escuchábamos, que lleva inerme al pueblo español a esta situación, significará un proceso muy duro para los españoles superar esto y empezar a constituir, referencias orgánicas de resistencia a esta política neoliberal que efectivamente está asolando toda la sociedad española. Pero creo yo que España, como Grecia, como Portugal, como Italia, tienen referencias que son ineludibles. Yo creo que estas sociedades, estos pueblos, miran hacia América Latina con esperanza y probablemente de esta mirada surjan nuevos vocabularios,
nuevas palabras, nuevas sintaxis para la resistencia al neoliberalismo. A ver, Sandra. Sí, no, a mí todos los días me sorprende que los medios, los grandes medios en la Argentina no contextualicen las noticias que llegan desde la zona euro. Yo pensaba en cómo veníamos nosotros llevando estos temas desde hace más de un año y que siempre los hemos comentado en la misma línea y además con una perspectiva que se va confirmando mes a mes en los hechos. Y me parece que es muy clara la película, es clarísima. No hace falta ser demasiado astuto, ni hace falta ser kirchnerista para darse cuenta de que lo que hay afuera de esta región es eso, y que creo que uno de los graves problemas de las oposiciones de los diferentes gobiernos de América Latina es que no encuentran cómo oponerse a esos gobiernos sin apelar a lo que ya mismo está fracasando, claro, y a lo que es imposible que alguien adhiera, porque es adherir a su propia ruina. Entonces me parece que eso hace que estas noticias estén dadas todos los días de una manera muy acotada, sin ni siquiera hilar con lo que pasó el día anterior. Me parece que nosotros este archivo lo resistimos perfectamente. Yo creo que cuando el mercado o el sector financiero está pidiendo ajuste, como vimos en Argentina, digamos, en el año 2000, y como estamos viendo ahora en Europa, es porque se la están queriendo llevarse lo que queda. Es eso. Agarran y arrasan un poco, se te ajustan para llevar. No es para darle continuidad al sistema. Eso es lo que yo creo que está claro también en relación a la crisis de Europa, sino para llevarse un poco lo que queda y después que se las arreglen como sea, ¿no? Además vos ves el discurso del ministro de Hacienda que decía, bueno, tenemos que hacer estos recortes para crecer. Pero en realidad están haciendo el cuarto recorte desde que asumió Rajoy, y este último recorte es de 65.000 millones de euros. Y no va a parar, digamos. Y es para salvar al sistema financiero. El recorte del recorte, el ajuste sobre las áreas de salud, educación y asistencia social es solamente para salvar al sistema financiero. Recortan los subsidios para desocupados, no generan ninguna fuente de trabajo. España es un país que el 75% del Producto Bruto es producido por el mercado interno. A un país que le vas recortando salarios, le aumentás los impuestos, aumentás la desocupación, me decís, ¿cuál es la lógica? Hay un punto que a mí me resulta incomprensible, la incongruencia entre lo que dicen querer y lo que van a obtener con las medidas que toman, porque es imposible salir. Es un círculo vicioso que lo que lleva es a la exclusión de millones. Claro, porque decía, ajustan. Claro. Ajusta más. Sí, bueno, es una dialéctica sin final, digamos. Sin fin. Sube el riesgo país, con cada ajuste sube el riesgo país. Exactamente, sí, cada vez es peor. Ay, señores, vamos a un corte, en un ratito volvemos con más 678 y seguimos hablando sobre estos temas. Dale. Valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar.